de armas espirituales. Recordemos algo, las armas espirituales no son carnales, la misma palabra dice espirituales. Y vamos a ir de una vez a la palabra. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 13. Vamos a sentarnos ahí en la palabra de Dios, vamos a sumergirnos en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 13, versículo 33. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad. ¿Qué dio? ¿Qué dio, iglesia? Autoridad a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos. Y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. Versículo 36. No sea que viniendo de repente os halle ¿cómo? O sea que no vamos a dormir esta noche. No. Y versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén y amén. Este corto pasaje me lleva a mí a comprender dos cosas. Uno, es que Dios a mí me ha entregado algo y eso es, ¿para qué? Para estar firme. Un soldado cuando le dan una dotación no es para que vaya a dormir a su casa y que siga su vida igual, ¿cierto que no? A un soldado cuando lo dotan es porque tiene que estar allá en primera fila, prestando su servicio, porque para eso lo dotan. Lo mismo una persona cuando entra a un trabajo, le dan su dotación no para que vaya a la casa a dormir o que siga durmiendo en el trabajo, sino ¿para qué? Para que produzca. Lo mismo pasa con el Señor. Dios nos ha hablado hasta el momento de 8 armas espirituales. Amén. Y esas armas espirituales son un conjunto, llamémoslo así, que forman uno solo. ¿Qué? Autoridad. ¿Por qué? Porque Dios te entrega a ti la redención, te entrega a ti el perdón y todo lo que hemos visto de las armas espirituales. Pero no es para que sigas igual, sino para que tengas autoridad. Pero la autoridad no es para pisotear a las personas, no es para hacer sentir mal a las personas que de pronto no llevan un caminar, una secuencia en Cristo, sino todo lo contrario, para que ellos vean en nosotros lo mejor que es Cristo Jesús viviendo en nosotros, el amor de Dios. Entonces, viendo aquí, dice la palabra muy claramente en Marcos que el Señor les habla a sus discípulos diciendo: mirad, velad y orad. Velad, estar atento, o sea, estar en retaguardia, preparado y dispuesto. ¿Por qué? Porque no es estar de día a día y de noche a noche. ¿En dónde? En 4 paredes. Velad aún inclusive es porque mucha gente piensa que velad es hacer solo vigilias. Solo vigilias. No. Dios dice en su palabra que Él ama más la obediencia que los sacrificios. Y cuando Él dice que velad, es estar atentos. ¿A qué? A que cada momento Dios le va a permitir en su vida un obstáculo para ver cómo usted va a reaccionar. Eso es velad. Estar atento a cómo voy a reaccionar. Entonces, vemos aquí que Dios, a través de su palabra, por medio de Jesús, expone estos textos a sus discípulos, pero les da algo muy, muy clave y les dice en el versículo 34, dice: porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio ¿qué? ¿Y dio qué? Autoridad. Dios a través de las armas espirituales nos ha dado ¿qué? Autoridad. Y vuelvo y reitero, no son para pelear, sino para resistir, para estar preparados para el día malo y sobre todo
para dar a conocer las buenas nuevas, que es cumplir la gran comisión de nuestro Señor. Para eso Dios nos equipa. Dios no nos equipa para igualarnos, ni mucho menos para compararnos, ni para pelear entre hermanos, y mucho menos para decir que es que mi congregación es la mejor, que es que el pastor de nosotros sí habla, que si no habla, no. Y mucho menos para criticar a los que no lo hacen. Las armas espirituales que Dios nos da es para que nos acerquemos a ser hijos verdaderamente de Dios. Hijos verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay unos que se hacen llamar hijos. ¿Se acuerda que lo estudiamos el miércoles pasado? Que habló a los creyentes que habían creído en Jesús y les dijo: ¿ustedes son hijos del diablo? Uy, pero es que nosotros nos congregamos. Es que no se trata de que no se congregue o se deje de congregar. Se trata de que lo que usted escucha, usted lo obedece. Eso es el principio llamémoslo así, el fundamento básico de la sabiduría. ¿Cuál es? El principio de la sabiduría es, y tener temor no es tener miedo, sino tener respeto, reverencia, como dicen por ahí, como mande su majestad. ¿Qué quiere su majestad? Es eso lo que Dios manda. Ahora, acompáñenme rápidamente para mirar algo más profundo a eso. Miremos Mateo 24 y vamos a mirar Mateo 24, versículo 44, con respecto a lo que Dios nos ha venido hablando de las armas espirituales. 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos. O sea, ya no habla de estar ¿qué? Allá, vigilantes, sino apercibidos. Ya cambiamos, ya ahondamos un poco más el texto de Marcos. Dice: por tanto también vosotros estad apercibidos. ¿Apercibidos qué es? Estar atentos, ¿cierto? Porque el Hijo del Hombre vendrá ¿a qué? A la hora que no penséis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé ¿qué? A tiempo? ¿Qué dice ahí? Alimento a tiempo. ¿Cuál es el alimento para nosotros? Entonces, ¿por qué nos está equipando el Señor? ¿Por qué nos habla de armas espirituales? No es para que usted tome nota y qué lindo y chévere, sino para que usted lo comparta. Para que usted, en su intimidad con Dios, en su tomada de notas, usted vaya y profundice con el Espíritu Santo. Él te va a llevar a cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que nadie conoce, te las va a mostrar, y esa parte es la que tú vas a divulgar del Evangelio, conforme a la palabra de Dios. No es de que, ay, el Señor me dio una nueva revelación, que eso se habló el domingo, ¿se acuerda? No hay misterio, que no podemos llegar al tú como misteriosos allá, hermano, le tengo la última píldora, mire esto, mire lo otro. No, es simplemente llevar un estilo de vida y sobre todo que vean en nosotros un cambio. Ahora, cuando habla aquí en el Evangelio de Mateo, nos da una claridad un poquito más profunda, se podría decir. ¿De qué? De que es dar el alimento ¿a qué? ¿A destiempo? A tiempo. ¿Qué tanto tú hoy diste el alimento? Porque para eso nos equipa el Señor. Mire lo que dice el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo. ¿Qué es bienaventurado? No, ¿qué significa la palabra bienaventurado? ¿Cómo? Ah, pero el Señor ya nos dio una arma. ¿Cuál es? ¿Somos qué? O sea que si usted pone a funcionar lo que Dios le ha dado, tiene doble porción. O sea, esto es no solamente sentarse ahí y que yo les exponga algo por exponerlo. No, esto es para que usted lo reciba en su espíritu, vaya y lo consulte con el Señor y que el Señor avive en usted esa llama de fuego
y que usted pueda rescatar a muchos. Porque muchos se han perdido, muchos se están perdiendo. Hoy muchos se perdieron. Hoy. Miren lo que sigue diciendo el versículo 47. Dice, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes, ¿qué? Oiga, mire cómo es el Señor. Si el Señor nos está hablando de armas espirituales, Él no es egoísta. Si usted las pone en práctica, se cumple la palabra que dice que el que es fiel en lo poco, o sea, si es fiel con la redención que Dios te dio, con la bendición, con la santidad, con la vida de alabanza, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra arma? ¿Cómo? Sabiduría, misterio. ¿Cuál es? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hijos de Dios. Ahí está, ahí tenemos las 8. Entonces, ¿qué pasa? Si usted pone en práctica eso, es doblemente bendecido, o sea, tiene doble porción. Pero al tener usted doble porción, no es para que usted se engrandezca, sino para que usted se humille más. ¿Por qué? Porque la paga que vas a recibir, dice la palabra, que el que se humilla y el que se exalta. Por eso Dios es muy claro en su palabra, que al que es fiel en lo muy mínimo, Dios lo va a colocar en lo mucho. Y sigue diciendo en el versículo 48, dice, pero, ahí hay un pero, ¿cierto o no? Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿en dónde dijere? Aquí. Eso, mi Señor, eso están hablando del rapto hace 10 años y nada. Ya estoy cansado que el pastor siempre predica lo mismo y nada. No, yo como que voy a darme un champú. No, pastor, es que estoy en el proceso. ¿Y acuerda que hablamos eso? Estar en el proceso es que está avanzando. Lo otro se llama un estancamiento, porque el proceso debe ser progresivo. Para que una persona diga que estoy en el proceso, quiere decir que si ayer dije 2 groserías, hoy solo digo una. Es un ejemplo. Eso quiere decir que estoy en el proceso. Pero si no, es que hermano, estoy en el proceso, ayer dije 2 groserías y hoy se me salió todo el Padre Nuestro, pero del mundo. No, es que estoy en el proceso. No, mijo, lo que está es estancado. Usted va como los cangrejos, de para atrás. Bueno, y sigue diciendo en el versículo, vamos al 48, mire lo que dice el 49. Y comenzare ¿a qué? Acuerda que, ¿qué estamos hablando? Que lo que Dios nos da no es para hacer sentir mal a quién. ¿Cómo se golpea a una persona? Pues para gloria de Dios, usted sabe que yo ya no tomo. Ay, alabado sea el Señor, yo ya no soy como esos pecadores, esos impíos. Estás golpeando. Por eso uno no debe juzgar a nadie. Así usted vea. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra en Proverbios? De pronto el Señor se apiada de él y tú quedas en vergüenza. Al contrario, nosotros estamos diseñados, dice, hay algo que lo compartía, nosotros somos benditos, ¿cierto? Eso es una de las armas espirituales que Dios nos ha dado, somos benditos. Y el que es bendito, bien habla, bien piensa y bien actúa con todos. Y no es, es que este sí me ayuda, pero este no. Este sí y este no. No hace acepción de personas. Es más, ama mucho más a los que le odian. ¿No dice la palabra eso? Amad a los que os aborrecen, a los que os ultrajan, a los que os persiguen. Es que eso no es fácil. Estar sentados ahí con carita de yo no fui es muy lindo, pero estar delante de Dios cuando en un momento difícil me presenta una dificultad como esas, a ver si yo pongo en práctica, ahí está. Especialmente en los hogares, que a veces se echa mucha sátira. Si ve lo que dijo el pastor, usted no lo practica. Ahí ya estás errando. Estamos en el 49, mire lo que dice el 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará o lo castigará duramente y pondrá su parte con los, tremendo, hipócrita.
hipócrita. Por eso no podemos, dice la misma palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Por eso estamos en el tiempo donde tenemos que sembrar ¿qué? Palabra, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, todo eso que es un fruto, ¿cierto? Para poder recibir todo eso. Pase conmigo rápidamente a Lucas 22, 25. Y él les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el menor, y el que es príncipe, ¿qué? Sea como el siervo. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo soy entre vosotros como el que sirve. Tremendo. Aquí Dios nos da a través de Jesús nos da, llamémoslo así, un ejemplo de vida. ¿Cuál fue el ejemplo de vida? Que Él vino fue a servir. Él podía divinamente pulverizar el planeta, ¿sí o no? En ese momento. Decir: Señor y Padre, mire cómo está andando esta gente llena de pecado, no entienden, no comprenden, están viviendo una vida desordenada y tras del hecho me van a matar. Tu hijo. Señor, en estos momentos que la tierra haga el Big Bang, ya. Él podía hacer eso, ¿sí o no? ¿O no? No que era Dios 100% y 100% ¿qué? Hombre. Pero Él no reaccionó de esa manera. Él teniendo todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad, se humilló y se hizo semejante a usted y yo, igual de pecador. La diferencia es que Él no pecó, pero sí pensó. El enemigo nunca va a estar afuera. El enemigo siempre va a actuar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros, esto que vemos acá es un cuerpo, y este cuerpo tiene un alma, y en esa alma es donde se libra la batalla. Ese es el huerto, eso lo hemos hablado acá. Ese es el huerto que Dios le mandó cuidar a Adán. Cuida el huerto. Mucha gente dice: sí, es que estaba en el huerto así, allá en un pedazo de tierra, allá en el Medio Oriente, yo no sé. Y otros estudiadores dicen que Discovery Channel ya encontraron en el Medio Oriente que era por allí, el huerto quedaba en tal lado. El huerto está en tu mente. El huerto está en tu mente. Si tú labras bien tu mente, vas a cosechar buenos frutos. Por eso el diablo manda semillas o dardos para que se incrusten en tu huerto. Por eso el Señor dijo: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él. Por eso el Señor nos equipa con armas espirituales, para que usted cuide el huerto. Mateo capítulo 20, y leamos a partir del versículo 25. 20-25. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña ahí a través de Jesús. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos ¿qué? Autoridad? Más, ¿qué dice? Versículo 26, mas entre vosotros no debe ser así, sino el que quiere ser grande entre vosotros sea vuestro, tremendo, y el que quisiera ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy claro lo que el Señor nos enseña. Yo no sé si de pronto con todo lo que hemos leído hasta este momento, usted ha captado que el Señor te está diciendo, te estoy dando armas, no para que vivas cómodo, sino para que te prepares para una vida de incomodidades. ¿Todo por qué? Por obedecer mi palabra. Porque es que mucha gente, ay, qué bendición de palabra que para seguir en su comodidad. ¿Por qué? Porque a veces hablamos por hablar. Cuando se habla con el corazón, con la mente, se piensa muy bien las palabras. En este caso se hablaría de iglesia, es la esposa. Y la congregación son muchos miembros, que ahí hay creyentes y también pueden haber iglesia. Acordémonos de que los creyentes es un paso. ¿Para qué? Para ser hijo de Dios. Pero hay muchos que se quedaron en ser creyentes y pensaron que por ser creyentes ya son salvos. No, dice la palabra que el esclavo no dura para siempre. ¿En dónde? En casa. Y los creyentes son esclavos ¿a qué? A su creencia. Un creyente es esclavo a su creencia y se hace matar e inmolar por su creencia, que es lo que pasa ahorita en el Medio Oriente. Se hacen matar. Pero el Hijo de Dios ama y respeta a todos. Y al contrario, en vez de inmolarse o matarse para dar el testimonio de que Él era el seguidor, Él da su vida por amor a los demás. ¿O no? Él no se mata para matar a otros, no. Él da su vida. Pero algo muy lindo que he venido analizando y es acerca de la palabra líder. Y he buscado y la palabra líder habla más en el antiguo pacto que en el nuevo. El nuevo pacto no manda a ser líderes, el nuevo pacto manda a ser servidores. Por eso el Señor habla ahí, cuando habla, dice aquí, dice la palabra, en otras versiones que estuve mirando así rápidamente, dice, más en el versículo 26, más entre vosotros no será así, sino el que quisiere ser grande, en otras versiones dice, el que quiere ser líder entre vosotros debe ser servidor. Debe ser servidor. Lastimosamente hoy en día la palabra líder ha desenfocado a la iglesia. Porque líder es una persona específica a la cual todo mundo le tiene que rendir tributo. Eso es un líder. Mi líder ya hice, mi líder ya lo otro. Es muy distinto a la palabra siervo, porque la palabra siervo encierra ¿qué? Que Él se está dando es a los demás. Eso es muy diferente. Y yo siempre lo he mirado y lo he puesto como ejemplo base. El liderazgo se mueve mucho en lo político, en lo social y en lo secular. En la iglesia de Jesucristo se mueven son los servidores, porque para eso fuimos diseñados. En lo secular, si usted ve una manifestación, ahí nunca va usted a encontrar que diga a alguien, ¿quién es el siervo de esta manifestación? ¿Cierto? No cabe esa palabra ahí. Y lo mismo, si el Señor aquí habla de siervo más que de líder, es porque no cabe esa palabra ahí. Porque esa palabra encierra un enfoque distinto, aunque muchos hemos tenido el chip de que es que nos han enseñado así. No, es difícil desaprender. Yo también venía con el mecanismo del liderazgo. Pero liderazgo acapara de que yo soy y que yo no. Cambio el siervo es ustedes. O sea, en el caso de que una persona quiera ser siervo, siempre predomina primero ¿quién? Los demás. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús dijo, primero ellos y luego ahí sí yo. Por eso es que Él dijo, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. O sea, Él dijo, yo muero para que ellos vivan. El líder no hace eso. El líder tiene que estar ¿qué? Rodeado, custodiado, para que nadie lo toque. A nuestro líder no lo tocan.
primero pasan por encima de nosotros. Que por eso fue que Jesús, ¿se acuerda? Habló con Pedro y le dijo: Señor, yo doy la vida por usted. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No, vayámonos, ¿usted cómo va a morir? Usted no, apártate de mí. En pocas palabras le estaba diciendo: a mí usted no me venga a meter el liderazgo, porque yo vine fue a dar la vida en rescate a los demás. Es que son dos palabras que en una congregación dicen: no, pues que no es nada diferente. Búsquele el significado, la profundidad, no verá. Es más, búsquele el significado y la connotación espiritual. Dígale a usted a una persona: mi líder, no verá. ¿Qué se le mueve a la persona? ¿Qué se le mueve? Sí, Señor, ¿qué se le ofrece? Pero dígale: oiga, mi siervo, venga, mi siervo, hágame un favor. Es que si usted va y mira, es que esas palabras, cuando salen verdaderamente y uno las tiene aquí en el alma y se deja uno rearguir por el Espíritu dice que lo empieza a guiar y le dice: vamos a empezar a hablar como habla en el reino. Y en el reino, en el nuevo pacto, se habla de siervos, servidores. Entonces son dos connotaciones muy distintas, y por eso yo ponía ese ejemplo. A estos tiempos hay mucho alboroto por paros y todas esas cuestiones, y usted nunca va a escuchar el siervo del paro camionero. Normalmente es: ¿quién es el que lidera esta manifestación? O sea, dígame en dónde está el líder. ¿Sí o no? Muy diferente. Ahí sí cabe esa palabra. Pero que, ¿dónde? No, es que yo no sé ni cómo decirlo. ¿Quién es el servidor que sirve en esta manifestación? Pues todos los que están allá sirviéndole al líder. ¿O no? Sí, me hago captar. Ahora, vamos a culminar rápidamente en 2 Corintios, que aquí lo remata Pablo y nos da un enfoque muy hermoso. 2 Corintios capítulo 10. Mire lo que empieza hablando el apóstol Pablo. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo. Yo, que estando presente soy ¿qué? Humilde entre vosotros, mas estando ausente soy osado para con vosotros. ¿Qué es osado? Muy duro. O sea, él estaba presente y eso, como dicen por ahí, era una madre completa con los hermanos. Hermanitos, aleluya, gloria a Dios, Cristo les ama. Me imagino esos sermones de Pablo. Pero se iba Pablo y les mandaba una carta y eso era con palo. Por lo menos: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos embrujó? O sea, en vivo y en directo, el hombre era: ay, tan lindo, hola mi hermana Carlotica, el Señor te ama, alabado sea el Señor. Y después, cuando no estaba, le mandaba la carta: dígale a Carlota que me haga el favor y que cambie esa mano. ¿Sí? Tremendo. Es tremendo ver que dice ahí. Voy a volver a leerlo. Voy a leerlo directamente para que lo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y mire tan lindo que habla, que es: yo, que estando presente, o sea, estando ahí, ciertamente soy muy humilde entre vosotros, mas estando ausente soy osado para con vosotros. O sea, temple, dicen por ahí. Mire lo que dice el versículo 2. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que pienso ser, osado contra algunos que no tienen, como si anduviesen según la carne. O sea que él le daba: ¿y cómo así? Otra vez usted en la misma. Y dice que está en el proceso, usted está estancado, me imagino que eso decía ahí. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. ¿Qué? Fortalezas. Venga, perdón, es que yo estoy como mirando mal, venga. Para la destrucción de demonios. ¿Dice ahí demonios? Para la destrucción de Satanás. Fortalezas. ¿Y cuál es la fortaleza que puede tener una persona que lo tiene atado a un vicio? Un pensar, una palabra que se incrustó ahí. Entonces, la persona que está recibiendo el arma espiritual, ¿a dónde va a trabajar? En la mente de una persona. ¿Cómo? Con la palabra, no con su palabrería, porque nuestra palabrería lo que hace es alimentar esa fortaleza. Mas la palabra de Dios tiene poder y no vuelve vacía. Entonces es para destrucción de fortalezas, no para que usted se agarre ahí con Satanás y con sus secuaces y que no, fortalezas, muros. Una fortaleza es un muro, ¿o no? Un muro que no deja ver a la persona al otro lado. Ustedes ven al otro lado lo que hay allá, miren hacia allá, ¿qué hay allá al otro lado? ¿Saben qué hay allá? Yo tampoco, porque yo no puedo ver eso. Pero si quitamos el muro, con gusto vamos a ver cómo caen las goticas, si pasa un gato, si pasa un ratón, lo vamos a ver, ¿cierto? Y dice la palabra que, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la defensa. Llevando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia. Para eso Dios nos está equipando en este último tiempo, no para poner a las personas en conflicto, en complot, de que no sé qué, o engañarlos diciéndole, venga, pare de sufrir. No. Mire lo que sigue el versículo 6. Y estando prestos, ¿para qué? Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también. O sea, Él estaba diciendo, si usted dice que es de Cristo, pues mire a los demás como usted se está mirando. Porque es tan falso y falsificado una persona que dice, ay, alabado, yo soy de Cristo, y critica al que está haciendo cosas que no son. Ese está peor que el que está haciendo las cosas que no agradan a Dios. Porque el que está verdaderamente en Cristo, dice la palabra, nueva ¿qué? Las cosas viejas ¿qué? He aquí todas son ¿qué? Entonces, cuando habla de eso, quiere decir que tiene una manera de pensar muy distinta, que ya no es por vista, es por fe, y que siempre va a tener un hablar distinto, y que ese hablar va a enganchar a las personas. Y sobre todo con su estilo de vida. Pero no que, ay hermano, esto, mire, o criticando, porque así lo que hacemos es apartar a más las personas. Uno nunca debe criticar, que si vio el crucifijo ahí, pues déjelo ahí, el Señor sabrá cuándo se lo quita. Que si él de pronto dijo, ay hermano, para gloria de Dios, venga, el Señor me ha cambiado, voy a invitarlo a tomar, y se le cayó ahí el escapulario. Usted no puede decir, uy hermano, ¿usted todavía en eso? No, hermano, apártate de mí, Satanás. No, porque nuestra lucha nuestras armas no son carnales, no es para eso. Sí, hay hermanos que de pronto tienen un corazón dadivoso, que tienen que ser formados todavía en Cristo Jesús, y todavía tienen allá las aguas benditas del Jordán, que fueron del río Bogotá y que se las hicieron ver por el Jordán. Sí, están por allí que tienen muchas cosas guardadas. Pues para que se derribe esas fortalezas, usted tiene que llevarlos a la palabra constantemente, no criticarlo. No, tampoco es que entonces, hermano, venga, yo le voy a ayudar a cargar el escapulario. No, tampoco hay que llegar a ese punto, pero no podemos criticar al que todavía hace cosas
Y aún si usted está aquí y todavía hace eso, yo no le digo a usted, deje de hacerlo, tampoco sígalo haciendo, sino que vaya a la palabra y que el Señor te muestre, que te muestre. Ojo, porque usted no puede seguir los mandatos de los hombres. Usted debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, ya para ir culminando, mire lo que sigue el versículo 8. Dice, porque aunque me glorié, algo más de nuestra autoridad. ¿Qué dice ahí? La cual el Señor, ¿qué? ¿Nos dio para qué? ¿Para qué nos da la autoridad? Ahí está clave. Yo, como dicen por ahí, cuando yo me estrellé con este versículo, yo dije, wow, este es el texto con el cual se podría decir, se termina todo esto que hemos visto de las armas espirituales. Porque armas es para que usted reciba una autoridad, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Llevémoslo al ámbito secular. Un soldado le dan un arma, es como si recibiese autoridad. Un guarda de seguridad le dan un arma y es autoridad. Un policía le dan un arma y es autoridad, aparte de que le dan investidura y toda esa cuestión, ¿cierto? O sea, es tener peso, llamémoslo así. Y se siente ahí en arma, con el arma, la autoridad. Pues nuestras armas no son carnales, ni nada de lo contrario físico, ni nada de esa cuestión, pero sí son espirituales. Si Dios nos está dando armas, ¿es para qué? Edificación. Mire lo que sigue, voy a leerlo. Porque aunque me glorié, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no qué, y no para vuestra. Póngale cuidado aquí, ahí hay un juego de palabras. Si usted mira, ¿quién se autodestruye? El que recibe las armas espirituales y no las utiliza bien, ¿o no? O sea, si usted recibe de parte de Dios la redención y usted no pone en práctica la redención con otros, ¿quién se va a destruir? ¿El otro o usted? Usted. ¿O no es claro la palabra ahí? Vuelvo y lo leo. Voy a leerlo a partir de después de la coma. Dice, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, punto y coma, versículo 9. Dice, para que no parezca como os quiera amedrentar por cartas. O sea, era como diciéndole, no es que los esté humillando. Versículo 10 y último. Porque a la verdad, dicen, sus cartas son agravosas y fuertes, mas su presencia corporal es débil y su palabra es menospreciable. Tremendo el Pablo. Aquí vemos que Pablo verdaderamente en vivo y en directo, eso era una ternura, era un osito de pelpa. Pero se iba y eso era una lija. A todo mundo pulía. ¿Y a quién le gusta que lo pule? Entonces, ¿por qué Dios permitía eso? ¿Ustedes se han hecho la pregunta por qué Dios permitía eso? Para ver si iban a criticarlo. Porque como él no estaba presente, era fácil decir, oiga, ese Pablo sí es mucho atrevido, ¿no? Claro, no está aquí presente. Y cuando llegaba, pues él se comportaba tan tierno. Yo creo que les traía hasta chocolatinas, dulces. Bueno, en ese entonces lo más de moda era el pan sagú, yo creo. Ese duro ahí. Ponía a todos los niños allá, y rico y chévere, y se iba y eso era una lija tremenda. Pues con el Señor, si Dios lo permitió de esa manera, era para mirar que el corazón de cada uno, a ver si estaban alimentándose con lo dulce. ¿Qué trae qué? ¿Qué trae el dulce? A nuestro cuerpo, hablando lo física. ¿Cómo? Una diabetes. Y la diabetes, lo hemos mirado aquí, nos lo ha compartido el pastor, mata muy lentamente y muy suavemente y muy sutilmente los órganos, ¿cierto? En pocas palabras, los miembros.
¿Y qué dice la palabra? Que nosotros somos el cuerpo de qué. Y el cuerpo de Cristo no debe estar enfermo, o sea, que cada miembro tiene que estar en su posición trabajando como debe ser. Porque cuando uno de nuestros miembros es afectado por algún problema, ¿cómo se empieza a sentir todo el cuerpo? Mal, ¿cierto? Si a usted le duele, por decir algo, el hígado, yo no creo que su cuerpo, sus pies están que saltan de alegría porque por fin se enfermó ese hígado. Vaya, venga, hagamos una fiesta. No. O porque de pronto su corazón está sintiendo una apretón allá, como un tipo de paro cardíaco, sus ojos se ponen alegres y uy, qué chévere, por fin, me encanta. Uy, eso le pasa a ese corazón por no mirar bien las cosas. ¿Cierto que no? Todo el cuerpo se duele. Por eso el Señor dice ahí, esto no es para su destrucción, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, conclusión de esta noche, para irnos a descansar. Si Dios te está equipando, es porque te está llamando. Pero no para que destruyas, sino para que edifiques. Porque a eso Dios nos ha mandado, a este tiempo, a edificar, a construir y a plantar el viñedo de su palabra en cada mente. No a criticar, a murmurar, a decir esto, que mire si sabe la hermana hoy se vino de negro, eso creo que eso es una bruja. No, mire aquel hermano, esto. ¿Sí? Ay, es que es doloroso y eso no pasa solamente aquí en Faca. Eso pasa en muchos lugares donde la gente le gusta escuchar mucho dulce y ese dulce empieza a critican del pastor, entonces empieza a ver ¿qué? ¿Qué es lo que empieza a ver? Diabetes espiritual. Diabetes. Y esa diabetes alcanza a la cabeza de ese momento de esa congregación, que esa congregación después, que lo que pasa, porque allí, porque tanto, porque uno se va, porque otro se queda. No, tenemos es que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios.